La máquina del SEO, episodio número 31. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 31 de La máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, y en este 31º episodio de este hermoso podcast sobre SEO les traigo una entrevista con Nacho Mascort, un tremendo SEO técnico, actualmente director de SEO en el Grupo Planeta. Vamos a hablar de varias cositas, incluyendo programación, SEO técnico avanzado, eventos SEO, metodologías, trabajar con grandes equipos, trabajar con grandes empresas y las complejidades que eso conlleva. En fin, una entrevista súper interesante que ya mismo les voy a dejar que escuchen esta entrevista con Nacho. Antes de eso les cuento que este episodio llegó a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. La herramienta, en mi caso, indispensable. En Eleven es indispensable para nuestro día a día. Ahrefs.com, van, se fijan por qué la competencia los está superando en Google y hacen lo que sea necesario para superarla. Les recuerdo también, esto lo suelo decir, pero nunca está de más, el episodio número 13, andrescloster.com /episodio-13, listé 10 cosas no tan comunes que hago en mi día a día con esta herramienta, con Ahrefs, así que pueden ir a sacar ideas de ahí. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com /episodio-31. Estamos en todas las plataformas de podcast, como bien saben, donde nos dejan sus pulgares arriba, sus comentarios positivos, nos retuitean, nos ponen me gusta, nos hacen todas esas cositas tan lindas y nos dejan comentarios también. Y lo comparten con toda la gente que le interese el mundo del marketing digital, los negocios digitales, el SEO y la internet en general. Los dejo ya mismo con la entrevista con Nacho. Bueno, estamos en comunicación con Nacho Mascort. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, encantado de recibirte. Contanos, Nacho, la primera pregunta que siempre le hago a los invitados para quienes no te conocen es un poco quién es Nacho Mascort y cuál es su background SEO. Pues bueno, Nacho Mascort es un chico de Barcelona, de toda la vida de aquí, que ahora mismo está trabajando en Grupo Planeta como SEO Manager. Al final, pues yo me encargo de todas las marcas que tiene el grupo, que no son pocas. Y mi background, bueno, pues todo empezó en la universidad. En tercero de carrera, bueno, estaba estudiando publicidad en la Universidad Ramon Llull, y en tercero de carrera tuvimos un seminario todos que tocaba marketing digital. Era muy breve y uno de los polos que se tocaban era el tema del SEO. Y ahí ya me empezó a llamar. A mí siempre el tema de ordenadores siempre me ha gustado y el tema de internet aún más. Entonces, claro, en la universidad está muy enfocado a publicidad más tradicional, concepto de agencia, con la dupla creativa de copy y arte, ¿no? Y descubrir que existía algo más enfocado a internet, pues me llamó mucho la atención. Sí. Y mis primeras prácticas, que fueron ese mismo año, pues ya fui a por marketing digital y empezamos a tocar cositas de SEO, sobre todo con temas de arquitectura, pero a nivel muy, muy básico. Y nada, y el tema me gustó, entonces pues nada más acabar la carrera me fui para una agencia. Tuve un año ahí metido con otros dos SEOs que también son súper cracks y siempre lo digo, ellos han sido mis dos primeros maestros, que éramos súper black y de ahí creo que es donde más he aprendido nunca. Y nada, y después de esa agencia salté a otra, a proyectos ya más white, y fue tocar todos los otros palos que no había tocado en la primera agencia. Y de esa salté a la siguiente, que ya era Suma, que era donde gestionábamos pues, a un gran cliente que era Gas Natural, y ahí ya sí que era más tocar pues grandes cuentas, mucha metodología, tratar con muchos equipos. Y de ahí también unos clientes que llevamos eran Ubico, que es parte del Grupo Planeta, y de llevar esa cuenta, pues Grupo Planeta me llamó para que yo les llevara el SEO de todo el grupo. Y salté adentro del Grupo Planeta y entonces, bueno, pues ha sido la subida de nivel más grande, yo creo. A nivel de, ya no solo una gran cuenta, sino que son muchas,
son muchos equipos, hay mucha gente detrás y hay muchas decisiones de negocio que SEO tiene una implicación muy grande. Y eso es en general el background que tengo. Bien. Sí que he hecho también después, pues, como todos, ¿no? Mis webs de nichillo, algunas han petado, otras no han petado y, bueno, ahí, sobre todo el primer año es donde más aprendí, los primeros año y medio con las webs de nicho. Bien, actualmente en Grupo Planeta, ¿cuántas webs, digamos, en cuántas webs intervenís? Buenísima pregunta. En demasiadas. Mira, para quien quiera hacer el ejercicio, que se meta en la web de planeta.es y empiece a rascar todas las marcas que tiene. Y después que piense que cada marca no solo tiene una web, que a veces tiene varias. Y piense que a veces una web puede tener varias versiones. Porque dentro de Planeta puedes encontrar Planeta Agostini, puedes encontrar Casa del Libro, puedes encontrar Planeta de Libros, puedes encontrar una división de formación enorme y puedes encontrar no sé cuántas divisiones más. Y ya, ¿por qué no estoy contando A3 Media? O La Razón, que ya no, ahí sí que no nos metemos, pero si no sería de locos. Bien, sí, que lo quiera saber, que se meta en planeta.es. ¿Y con cuánta gente trabajás en lo que es SEO, en lo que es el equipo únicamente de SEO? Vale, nosotros funcionamos mucho con... Es decir, cada marca tiene una metodología más o menos distinta y con un punto vertebral que somos nosotros. Nosotros nos apoyamos mucho en agencias externas, casi siempre. ¿Vale? Al final hay marcas que tienen agencias, hay marcas que no tienen agencias, entonces sí que lo llevamos desde dentro, que somos un par. Y después hay marcas que son una especie de híbrido que se acaban de nacer, pues hacemos un concepto más startupero, que es más un híbrido de todo el departamento digital que hay dentro del grupo. Pero la gran mayoría ahora mismo es porque nos apoyamos en diferentes agencias y entonces es un rebote entre ellas y nosotros. Bien, debe ser un tema tener varias marcas que cada una trabaja con una metodología distinta. Sí, al final sí que lo es. Unos objetivos que se están empezando a cumplir en la gran mayoría del grupo, pues era unificar en una gran metodología a nivel de SEO, ¿vale? Después hay otros canales que cada uno funciona de manera distinta. Pero a nivel de SEO ya estamos empezando a funcionar todos más o menos igual. Pero después, claro, los negocios son distintos, las decisiones de tomar son distintas, las necesidades de cada uno son distintas, entonces al final puedes emplear una metodología para todos, pero después la tienes que adaptar a cada uno de los negocios porque si no es inviable. Claro. Cuando se decide hacer un cambio bien SEO, ¿qué tan difícil es lograr que lo implemente la persona que lo tiene que implementar? Pues mira, depende de muchas cosas. Mira, puede depender desde que haya algo tecnológico que no nos deje hacer nada. Por ejemplo, este site está construido desde cero. En su momento, ¿vale? No se contó con SEO y ahora pues se interesa SEO. Y entonces decimos, vale, pues vamos a empezar a hacer modificaciones. Primera modificación, la más chorra de todas. Vamos a modificar titles. No se puede. No se puede. No se puede. Pues depende. Pero bueno, por suerte ahora más o menos ya está todo controlado. Pero sí, piensa al final que intervienen de media 3-4 equipos para hacer una subida, tranquilamente. Claro. Entre IT, SEO si le toca SEO. Si es algo que también afecta a analítica o UX, después están los accounts, después están los QAs, después está negocio que si quiere revisarlo. Entonces, bueno, normalmente la mayoría de sites tienen un CMS propio que ya puede ser, normalmente trabajamos con Drupal, pues ahí el CMS ya te permite hacer la gran mayoría de cambios, pero cuando nos metemos en algo un poco más técnico o algo más ad hoc, pues sí, interviene mucha gente y suele tardar. Pero bueno, normalmente nuestra idea es trabajar con sprints. Claro. Contá un poco, bueno, justamente Luis Villanueva, una de las preguntas que hizo es cómo haces para ser productivo y gestionar día a día teniendo tantas webs que, como explicás recién, tiene también a veces sus bemoles cada una por separado. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Y si querés profundizar un poquito en esto de los sprints. Vale, pues mira, justamente la clave es esa. Nosotros funcionamos con metodologías ágiles. Yo personalmente con Kanban, ¿vale? Que al final es el tema de las columnas, de si está en backlog, si está en to-do, si está en doing, on hold y demás. Y bueno, yo soy muy estricto con el tema de mis sprints, ¿vale? Yo mis sprints siempre es de lunes a lunes. Entonces, la primera mitad del día, es decir, desde las 8 de la mañana hasta no hasta las 2, sino que hasta las 12, que es cuando hacemos la reunión de seguimiento. Todo ese periodo es para añadir las tareas nuevas y definir qué voy a hacer en ese sprint. Todo lo que no entre en ese sprint no se hace. Se patea al siguiente. Exactamente. Si cualquier negocio o cualquier persona me hace una petición
a la 1, sin exagerar, a la 1 de necesito esto, vale, pues el próximo lunes me lo miraré y te lo voy a meter en el sprint que mejor se ajuste a nosotros. Después hay un tema de prioridades, ¿eh? Hay ciertos elementos de que, bueno, se cae un site, vale, pues entonces se va a nuestra columna de fuego y entonces, vale, entonces se reestructura todo. Pero la manera de ser productivo, pues sobre todo es siendo súper estricto con esto y haciéndole entender a todo el mundo que las cosas tienen un timing. Y lo bueno del SEO es que siempre tienes margen, no es una campaña de AdWords que sale un día y si no sale, pues tenemos un problema. Tienes un margen y eso va bien. Y durante la semana vas, digamos, se va acumulando a una cola. Exactamente. Todas las tareas que es decir, puede ser que una tarea sea desde hacer un audit a un site. De ese site salen, me lo invento, 30 tareas, todas al backlog. Después por vía mail te mandan X mails haciendo peticiones sobre diferentes temas o te avisan de que vamos a migrar. Bueno, pues venga, va. También todas las tareas que están dentro de la migración, dentro del backlog. Y a partir de ahí se prioriza, más o menos se calcula o se estima una serie de horas por cada tarea, que puede estar más o menos cierto, ¿vale? Normalmente se suele ajustar y se dice del tipo, o sea, a nivel SEO que afecta. Si afecta al crawling, a la indexación, si es un tema de AMP, es un tema de migraciones, es un tema de esquemas, etc. Y a partir de ahí es lo que define el sprint. Y lo único que sí que acaba de romper un poco todo este sistema es, bueno, al final, como son muchas marcas, pues hay muchísimas reuniones. Bien, que no se contemplan a veces en el tiempo. Esto va a tardar 4 horas, pero no contás con tener 8 reuniones al respecto. Claro, al final el tiempo productivo a veces se resta mucho por estos temas que hay que tomar una decisión y solo puedes tomarla, pues, por desgracia, en una reunión. Y ahí entran sobre todo la baza de las agencias que pueden dar muchísimo apoyo en estos temas, de que al final nosotros, bueno, pues tenemos unos recursos que son los que son y la agencia sirve para no solo estar como un igual a nivel de cabeza pensante, sino de hay que ejecutar, pues venga, entre todos podemos. Claro, más para delegar tareas operativas. Sí, totalmente. Perfecto. En ese sprint no se sobreestima o se subestima fuerte. ¿Cómo se hace para acertarle a todas estas tareas? Las podemos meter en una semana y resulta que podés hacer el 30%. Se va aprendiendo. Claro, al final ya te vas ajustando en cada tarea lo que sueles tardar. Así que es verdad que, bueno, a veces pasa, que pones pues, Keyword Research. Venga, va, le voy a destinar un rango de 4 horas, que puede ser poco o puede ser mucho. A veces no hay donde rascar y te la liquidas muy rápido y a veces es enorme y dices, vale, pues he de redimensionar esto. A veces lo que se hace es que, oye, me habías pedido un Keyword Research, te paso esta primera parte, he visto que el universo es mucho más grande de lo que habíamos contemplado, ¿te importa que te la pase en X partes? Y normalmente son muy comprensivos, así que no suele haber problema. Bien. Pero sí, ya pasa, siempre es por prueba-error. A veces se clava y otras veces es por la experiencia y al final lo que vas ajustando más. ¿Alguna herramienta para recomendar con respecto a esto de la gestión interna? Pues mira, de herramientas, ahora mismo me he decidido centralizarlo todo en una sola y muy sencilla que todo el mundo conoce, que es la de Trello. Sí. Y con esa yo tengo mis columnas que están un poco personalizadas, sobre todo para el Grupo Planeta, porque tenemos una serie de fases que han de pasar y yo las tengo controladas. Pero con esa ya está. Si no, también me suele gustar mucho una que se llama Wrike, que es W-R-I-K-E. W-R. Sí. Y latina, K de kilo y E. Bien. Y la verdad es que me gusta bastante porque es un sistema de tarjeta de listas, pero que también puedes hacerlo tiene un tablero Scrum, tiene una vista de Gantt, es bastante completo. Pero claro, cuando tienes pocos recursos o lo que es simplificar puede ser un poquito demasiado. Pero esas dos, yo soy muy gran fan. Y si quieres medir el tiempo, pues las combinas con Toggle y a partir de ahí, pues ya lo tienes todo. Perfecto, excelente. Me gusta yo soy bastante fan de este tipo de herramientas. En la agencia me hacen chistes porque dicen que todo el tiempo quiero probar nuevas. Así que yo ya estaba anotando acá. Nosotros internamente vamos con Jira, pero para ciertos temas me es mucho más ágil emplear Trello porque no hay ningún otro perfil metido, entonces es muy rápido y muy ágil. Pero todos funcionamos con Jiras, que al final, bueno, para una magnitud de empresa así es lo único que hay. Claro. Esta pregunta me encanta. Steve Castells, que pregunta: ¿qué habilidades crees que le faltan a los SEOs de hoy en día? A mí me gustan todas las preguntas que implican que hay que criticar. Sí. Vale, perfecto. Yo creo que hay dos grandes habilidades que suelen faltar bastante. Una es la visión de negocio,
Y esto, es decir, ahora al pasar al cliente, yo la he heredado porque no la tenía yo. Y es verdad, es decir, la gran mayoría de SEOs viven en su universo de SEO y no todos, ni muchísimo menos. Pero algunos sí que pasa que no se hacen preguntas que deberían de hacerse si el negocio fuera suyo. Y este cruce entre negocio y SEO es donde está la clave para que el site crezca de forma que negocio le repercuta en pues, más facturación, más beneficios y demás. Entonces, yo creo que una de las habilidades que falta es eso, la vertiente de saber ponerse en la visión de negocio de cualquier site auditas o que trabajas. Y la otra es el componente técnico y, sobre todo, de definir las palabras tal y como son. Es decir, en Internet está plagado de todos los típicos blogs de qué es tal, y son niveles muy, muy básicos. Sí. Pero el perfil de SEO técnico, pero técnico de verdad, que conoce HTML, que conoce cómo funciona JS, las implicaciones que tiene el CSS en el renderizado del HTML y demás, no hay muchos. Esto lo dijo John Mueller una vez y estoy bastante de acuerdo. El futuro está aquí. El futuro está en, al final, el SEO tendrá una parte de developer bastante grande. No tiene por qué ser un programador, ni mucho menos, pero tener un expertise ahí detrás te da unas ventajas que quien no las tiene, pues se nota mucho. Bien. Yo diría que estas dos son las dos grandes habilidades que quien las tenga, pues que verá el éxito en cualquiera de sus proyectos SEO. Me parece interesante. Con respecto a visión de negocio, ¿te referís, por ejemplo, a pensar que todo pasa por el SEO, a no entender los procesos internos a veces de los clientes? Exacto. Me interesa profundizar un poco sobre eso. Exacto, es decir, saber que hay más canales, no solo estás tú, saber que hay muchísimos equipos, saber cómo funciona IT, saber qué es lo que busca el negocio de verdad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es visibilidad, el objetivo son leads, el objetivo son ventas, el objetivo es una suscripción. Depende de tu objetivo, lo que tienes que atacar es una cosa u otra. Tal vez lo que tienes que potenciar son unas fichas de curso y no unas categorías, o puede que al revés. Tal vez lo que tienes que hacer es quitarte los análisis, todo lo que es el blog, porque el blog te da un tipo de tráfico que no interesa negocio de cierta manera. Son preguntas que se tienen que hacer al final. O de todos los productos que se venden, ¿cuál es el que interesa más vender? ¿O el que se vende más es porque es el mejor o es porque es el que está mejor posicionado y el que debería estar bien posicionado es el que no está vendiendo? Pues son preguntas que a negocio le afectan directamente y que normalmente los SEOs vamos a más tráfico, que todas sus URLs estén para arriba y mira cómo crece todo. Bueno, claro, y la gráfica que apunta hacia arriba. Claro, y después el coste publicitario que tiene el SEO, ¿no? Hay ROI en todas las acciones que hemos hecho. ¿Ha servido de algo? ¿No ha servido de nada? Los cambios que me estás pidiendo, ¿eres consciente que valen un dinero que voy a pagar yo a mis desarrolladores? ¿Va a tener un impacto o es porque son las buenas prácticas? Pues tal vez deberíamos de priorizar otros temas. Claro. Es conocer un poquito el mundillo, ¿eh? Al final es empaparte mucho del cliente y de su universo y al final pues te das cuenta de por qué te piden ciertas cosas y no otras. Pero sobre todo ser consciente de... y esto lo dice, por ejemplo, Luis Villanueva y me gusta mucho y que es muy cierto. El cambio que vas a pedir tiene un impacto real en el negocio, porque si no lo tiene, es seguramente que no hace falta ni que lo pidas. Porque lo que vamos a hacer es perder el tiempo, invertir dinero y no ganarlo. Y eso es perderlo. Claro, exactamente. O sea, no solamente hacer SEO por el hecho de hacerlo, sino que cada acción tenga un sentido de retorno. El tráfico por el tráfico no sirve de nada. El tráfico es una parte del funnel que tiene un objetivo al final. Entonces, ¿cuál es ese objetivo? Vale, pues vamos a construirlo. Bien. Y en cuanto al componente técnico, que es la otra cosa que subrayás, a los SEOs que a lo mejor están empezando o que no se sienten tan fuertes en la parte técnica, ¿algún consejo para empezar a aprender, para transformarse en un experto el día de mañana? Mira, esto... Ahora mismo lo bueno de Internet es que puedes encontrar multitud de cursos donde te enseñan a programar y además te enseñan las bases de HTML, las bases del CSS, te enseñan a programar en JS, puedes empezar con Python y a partir de ahí es comprender un poquito cómo funciona Internet y empiezas a ver que todo lo que se llama SEO on page, bueno, pues son todas las buenas prácticas que el HTML debería de tener, sí, en su gran mayoría. Mi consejo, ves a una página web como DataQuest o como Udemy o como Datacamp o como Khan Academy, apúntate a uno de esos cursos de introducción a la programación que en la mayoría son gratis. Mira, si no puedes ir a uno que se llama Free Code Camp, que es te enseñan HTML, CSS y JS de cero,
Mi consejo es ese, sinceramente. Si conoces las bases un poco de Internet y los 3 lenguajes que es, bueno, HTML, CSS y el lenguaje JS, tienes una gran parte, pues, no hecha, pero muy bien encaminada. Bien, pero ¿crees que es necesario conocerlos? Sí, totalmente. O sea, al final has de conocer dónde te mueves, entonces conocer HTML, que es lo más... Es decir, al principio, vale, sí, puede asustar, pero una vez empiezas a entender la lógica que hay detrás, es súper sencillo. Después JavaScript, bueno, pues ya es otro mundo. Y entonces ahí sí que ya poco a poco. Pero una vez, todo es ponerse. Entonces, totalmente. Es decir, esto es como el inglés hace, me lo invento, 10 años. Quien lo tenía, pues tiene una ventaja competitiva que el resto no. Ahora es que quien no lo tiene está muerto. Claro. Pues aquí es lo mismo. Quien lo tiene ahora tiene cierta ventaja competitiva, pero en unos años, quien no lo tenga es que directamente no podrá ser considerado SEO. Bien. En la mayoría de casos. Me gusta esa frase. Sí. Y hablando también sobre programación, una de las cosas que me dijiste, le contamos a la audiencia cuando estábamos hablando un poco de qué podíamos hablar en la entrevista y demás, es, y voy a citar textual esta parte del mail que me mandaste porque es muy graciosa. También podemos comentar temas de Python, que estoy muy freak con eso últimamente. Muy cierto. Bueno, a ver, contanos un poco qué estás toqueteando, mezclando Python y SEO. Es que puedes hacer lo que quieras. Mira, en el SEO Plus ya lo dije. Saber programar es como tener superpoderes, pues literalmente. Puedes automatizar procesos, puedes llamar a las APIs de Analytics y Search Console y mezclar datos de forma automática para sacar insights. Puedes crearte tu propio crawler, puedes crearte tu propio scrapeador, puedes scrapear Google para sacar entidades en función de una keyword con la que vayas a trabajar. Es que puedes hacer lo que quieras. Si no, mírate, por ejemplo, no sé si Alberto Talegón llegó a subir alguna de sus charlas, pero también es súper interesante todo lo que hace él con Machine Learning. Pues lo más básico, automatizar tareas. El nivel superior, pues lo que está haciendo Alberto. Ya, es decir, no hay límites. ¿Vos para qué lo usas principalmente? Mira, podéis mirar alguno de mis scripts en mi GitHub, ¿vale? Sí. Ya te pasaré el enlace después. Sí, pero, por ejemplo... Lo vamos a poner en el post. Vale, por ejemplo, normalmente cuando programo es o porque pienso, hostia, esto estaría muy guay, vamos a probar, ¿vale? Por ejemplo, el tema del procesamiento del lenguaje natural empleando ciertas librerías de Python, ¿vale? O empleando la librería que emplea Google para detectar entidades. Y dije, hostia, ¿cómo podría sacar aquí la información relativa a este tema? Vale, pues se me ocurrieron 3 ideas. Primera idea, bueno, pues simplemente me leo la documentación que tiene Google, hago las llamadas a las APIs y me da esta info. Fácil. Otra idea, puedo emplear librerías como Spicy, ¿vale? Que sirve pues para detectar entidades, para ver similaridad entre keywords y ir lanzándole sobre un tema diferentes keywords con las que podría redactar contenido y a partir de ahí me dice, mira, pues por aquí sí, por aquí no. Y yo estimo el nivel de similaridad que me interesa. O tercer ejemplo, imagínate, yo tengo un programita, que esto sí que lo tengo montado, en el que yo pongo una palabra clave, ¿vale? Simplemente yo hago una llamada a la palabra clave y entonces el programa lo que hace es que va a Google, extrae el top 10 de resultados de búsqueda, ¿vale? Se mete en cada una de estas URLs y extrae los textos de cada uno de estos resultados. Los pasa por una librería de detección de identidades y me extrae todas las identidades que debería de mencionar a la hora de escribir sobre esa keyword. Y además me podría llegar a sacar el nivel de similaridad que hay entre cada una de las palabras que se mencionan versus a la palabra con la que yo puedo posicionar. Tengo un listado de todo lo que tengo que escribir priorizado por la similaridad a la que hace referencia toda la temática. Es decir, esto que parece tan loco se hace con pocas líneas de código, entre comillas. Y después algo mucho más sencillo. Por ejemplo, en Casa del Libro teníamos un problema, ¿vale? Al final es un site enorme. Y entonces uno de los SEOs me decía, ostras, tenemos un problema porque son sitemaps dinámicos, entonces las URLs se van cambiando en cada uno de los sitemaps. Y al ser tan grandes, pues tenemos un montón de sitemaps. Y me gustaría detectar la URL en qué sitemap está para ir controlando el proceso de indexación. Y digo, vale, pues hicimos un script que justamente lo que hace es que te saca un Excel de... Tú simplemente le pones el sitemap, ¿vale? Puedes pasarle un sitemap.xml o un índice de sitemaps. Funcionará igual. Y lo que hace el script es que se lo va a descargar. Bueno, es decir, tú vas a recibir al final un Excel con 2 columnas.
la primera columna el sitemap que has scrapeado y en la columna derecha la URL de ese sitemap. Al final, es decir, no ese sitemap, sino las que están dentro de ese sitemap. Claro, sí, sí, sí. Vale, pues por ejemplo, este script lo tenéis en GitHub si queréis. Pero las posibilidades son infinitas. Lo mismo, necesito extraer todos los libros de Casa del Libro de la, yo qué sé, de novela negra, que fue el ejemplo que expliqué en el SEO Plus. Pues lo mismo, tenemos un crawler que ya está montado, que nos saca datasets enormes, bueno, data frames, mejor dicho, enormes con toda la información referente a los libros. Pues este tipo de cosas al final es muy ad hoc a problemas que te vas encontrando día a día y piensas, vale, si esto me va a suceder más de una vez, pues ya lo tengo hecho. Claro, y no hay herramientas porque es un problema que a lo mejor te aparece solamente a vos o le aparece solamente a tu negocio. Claro. Por ejemplo, problemas que me encontraba. Por ejemplo, cuando estábamos extrayendo según qué logs de algunas webs, Screaming Frog reventaba. O sea, era demasiado potente. Pues tuvimos que hacer un script ad hoc solo para esos logs y demás. Y de ahí medio nació el script que está subido en GitHub, pero el que está subido es un poquito más marranero, pero hace la misma función. Tú le pasas unos logs en bruto y te devuelve el bueno o es una IP falsa. O sea, es decir, que están empleando el user agent que quieren porque, mira, vete a saber. Claro. También es algo que considerás que da superpoderes y el SEO que no lo tiene se está perdiendo de un mundillo, ¿no? Bueno, el SEO que no lo tiene, sí, se está perdiendo cosas muy divertidas, pero sobre todo es que al final acabará dependiendo de herramientas de terceros, lo que implica tener que pagar más y más herramientas. De esta manera es más lento, pero al final es tuyo y te puedes montar cosas muy específicas y personalizadas. Claro. Te ayuda a entender también, porque si tenés que programar un scrapper, a lo mejor terminás entendiendo mucho mejor la lógica detrás de una estructura que si le tirás un scrapper ya hecho y te devuelve un listado. Totalmente, totalmente. Cuando te pones a construir, por ejemplo, un crawler, empiezas a entender cosas de, vale, tal vez puede ser que Google haga algo similar porque veo que me está dando problemas al rastrear estos sites. Bueno, te da indicios, puede que sea verdad, puede que sea totalmente erróneo, pero te da indicios porque piensas un poco ya no desde un lado, sino desde el de ellos. Es interesante. Bien, excelente. Y también, digamos, para aprender los mismos consejos un poco que para meterse en el SEO técnico. Aprender Python, empezar a probar. Sí, mira, y aquí sobre todo, que antes se me ha olvidado y pues lo meto también. Dale. Por ejemplo, hay los libros referentes a todo lo que es obtención de la información, que en inglés son las siglas IR, de Information Retrieval. Al final es como es toda la lógica que hay detrás para montar un crawler y todo el sistema de indexación y todo el sistema de ranqueo. Google es eso. Claro. Pues libros así, pues sí, pueden ayudar muchísimo. Hay uno si no me equivoco, que es de Harvard. Después te paso el enlace, que tiene unos años, pero creo que es uno de los escritores. Era el jefe de búsqueda si no me equivoco, de Yahoo, creo. Entonces, pues son recursos que son muy interesantes de leer y te puede dar conceptos de, mira, es posible que esto sea por tal o sea por tal. Bueno, te da indicios, nunca te da la verdad. Claro, sí, además me parece interesante porque a diferencia de aprender otros lenguajes, podés muy rápidamente aplicarlo a lo mejor para automatizar algo y eso también te motiva a seguir aprendiendo, como que estás más cerca de poder implementarlo. Te abres a todo un mundo nuevo, ya no es solo el SEO tan estricto como conocemos la gran mayoría, sino que ya es empezar a mezclar cosas de, ostras, vamos a ver qué vamos a hacer aquí automatizando con SEO o qué, ¿sabes? Bien. Cambiando un poquito de tema, una pregunta que me interesa bastante es, con los sitios que tienen mucha autoridad, alguno de los que trabajas, por ejemplo, en Planeta, desde el SEO, ¿se trabaja el link building? Depende. Si son sites muy grandes, rara vez. Porque el impacto que puedas llegar a hacer de forma manual es tan ínfimo que no vale la pena. Claro. Pero sí que se hacen campañas, ¿eh? Sí. Es decir, para ciertas acciones, pues sí, totalmente. O sea, al final los enlaces, pese a quien le pese, sigue siendo lo más importante. Y sí que los trabajamos, pero claro, tal vez no somos tan estrictos ni hacemos campañas tan seguidas para ciertos sites porque de forma orgánica es que ya los reciben. Claro. Para los proyectos nuevos, sin duda. O sea, para los proyectos nuevos es indispensable. Indispensable. Sí, no olvídate. Bien. Bueno, Nacho, vamos
cerrando con esta pregunta que es indispensable, el link building para los nichos buenos, para los nichos nuevos, pese a quien le pese. Cerramos con esa, dejaste un par de frases así como cuoteables, rimbombantes. ¿Algún tema, alguna cosa que quieras hacer mención que no te haya preguntado? Bueno, pues mira, puede que en breve montemos un... Bueno, voy a hacer un poco de spam, ¿vale? Obvio, estamos acá para hacer spam. Esto es muy verde y espero que nadie se enfade de los que está o va a participar. Pero me voy a tomar la licencia de decirlo por aquí, que ya lo puso Esteba por Twitter. Estamos pensando, Esteba y yo y un conjunto de gente por definir, que más o menos ya tenemos el equipo, de montar un evento muy técnico en Barcelona. Así que estad atentos porque yo creo que puede estar muy chulo, porque la idea es traer a gente de fuera y de dentro de perfiles muy top. Claro, por eso hizo la pregunta de ¿cuál va a ser el mejor evento del 2019? Exactamente. Pero me interesa, porque justamente nosotros también estamos organizando un evento en Buenos Aires como no hay para noviembre del 2018, pequeño evento. Así que me interesa, digamos, ¿qué hueco ven que hay para hacer este evento? Al final, en España, la sensación que tenemos, al menos Esteba y yo, el resto no hablo por ellos, No, por supuesto. es que se hacen una gran cantidad de eventos, esto sin duda, pero en Barcelona se hacen muy pocos, muy, muy pocos. Y eventos con perfil técnico casi no hay. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacer un evento en Barcelona, que es la ciudad donde vivimos, con un perfil súper técnico que apenas hay y de cierto nivel? Y los dos pues nos empezamos a motivar y bueno, pues parece que la cosa está llegando a buen puerto. Sí, supongo que a veces los eventos se hacen un poco más, no es por criticarlos, ¿no? Pero como más masivos, menos segmentados, como en este caso sería el SEO técnico, para llegar a más gente, pero también está bueno que haya, aunque le interesa a lo mejor a un universo menor de gente, ese universo menor de gente le va a interesar mucho más. Sí, yo creo que al final es eso. El problema de ir a volumen es que a veces se mezclan muchos perfiles y a uno le puede gustar mucho una parte de las ponencias, pero puede que a otro se aburra infinitamente o al revés. Claro. Entonces, claro, la idea es, oye, vamos a ir a algo muy, muy segmentado y a ver qué pasa. Claro, la idea no es hacerlo grande, ni muchísimo menos. No hemos pensado en cifras, pero vamos, no creo que... A ver, ahora, hostia, es que voy a decir un número, pero no creo que... No es definitivo para nada. Yo creo que un evento de 50 personas, oye, genial, no hace falta más. Claro, 50 personas que realmente se vayan muy contentas de ahí. No, y que aprendas algo y que digas, hostia, esto sí, ¿sabes? Y poder poner código y que la gente diga, vale, por fin necesito esto, dame canela. Pero bueno, aún se ha de hablar, ¿eh? Estos son ideas mías ahora mismo y lo de las 50 personas, digo, ¿eh? Pero sí, puede que sean muchas más, puede que sean muchas menos, no sabemos, porque no hemos mirado a nivel de salas, no sabemos cómo está el tema. Pero la idea es esa, o sea, montar un evento de perfil técnico y bienvenido es todo el mundo, eso siempre. Excelente. Y veremos cómo sale, porque va a ser un experimento. Sí, pero está bueno lanzarse a hacer experimentos. A veces uno siente un poco lo que nos pasaba a nosotros, de sentir, no sé si todavía estamos a la altura para organizar algo, pero decís, bueno, vamos a organizarlo, que salga como salga, y después, bueno, esa experiencia la usaremos para hacer algo mejor al año siguiente. Pero... Claro, siempre ves los eventos que ya tienen toda una infraestructura, todo un método creado detrás y un volumen de gente y unos perfiles detrás que dices, ¿llegaré algún día a tener esto? ¿O será el momento? Y entonces dijimos, oye, pues tal vez no hay que buscar el momento, hagámoslo, que se vengan los locos que se quieran apuntar y a ver qué pasa. Y a partir de aquí aprendemos y mejoramos. Pero bueno, la idea es hacerlo bien, ¿eh? Y por eso... aparte de Esteba y el señor, y aquí yo, es que haya más gente implicada y gente que ya tiene cierta experiencia montando algo así. Entonces, esperemos que salga algo interesante. Perfecto. Estoy para ir, ¿eh? Estoy para irme desde... Pues serás súper bienvenido. Tenemos... Porque la idea es, ya te digo, gente nacional como internacional. Además tengo muchas ganas de conocer Barcelona. Muchas ganas. Bueno, no voy a decir la ciudad más bonita del mundo porque si no la gente se me enfada. En el Seven de Beach ya lo dije y uno se me tiró el cuello. Claro. Ahora querés hacer uno de local para poder decir que Barcelona es la más linda y que nadie te pueda... Exacto. Bueno, excelente. Bueno, esperemos tener más novedades sobre esto.
Y después creo también, este es un consejo, es algo que también vamos a tratar de aplicar nosotros, está bueno contar cosas de la organización que a lo mejor también pueden servirle después a alguien en un futuro para organizar algo propio. Porque a veces pasa eso, que es como no, solamente se puede organizar algo gigantesco y a veces hacer algo un poco más chiquito, más controlado, más segmentado, también está bueno y por ir por miedo o por sentir que es algo demasiado que no está al alcance, muchos no se lanzan a hacerlo. Así que yo creo que está bueno también como animar a la gente. Sí, o sea, totalmente. Teníamos el miedo de, ostras, ¿habrán demasiados eventos ya y la gente estará cansada? Porque a veces pasa, de que estás en Twitter y de repente ves, mira, esta semana hay un evento, la próxima semana hay otro evento, ostras, dentro de otra semana hay otro evento, después hay otro evento. Y esto contando los nacionales, porque si ya después nos vamos a los de Estados Unidos o a los europeos, pues que claro, te puedes morir. Entonces, bueno, si había este miedo, ¿no? De, ¿nos estamos metiendo en un mercado, entre comillas, ya colapsado o qué? Pero bueno, hemos dicho, oye, la sensación que tenemos no es esa, así que vamos a jugar las cartas y a ver qué pasa. Excelente, me encanta. Bueno, esperemos tener más novedades sobre eso en breve. Y tanto. Y bueno, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. La gente que te quiere encontrar, @NachoMascort en Twitter. No sé en dónde más te pueden encontrar. Creo que ahí, ¿no? Me podéis encontrar en LinkedIn, también el mismo nombre. Me podéis encontrar en GitHub. Me podéis encontrar en un blog que no actualizo desde hace 1 año y medio. Okay. Se llama seohacks.es, ¿vale? Pero tenéis un apartado de sobre mí que sí que está actualizado. Bien. El resto no está actualizado. ¿Vale? Así que cuando alguien ve algún post antiguo y raro, que nadie se vuelva muy loco. Bueno, Nacho, te agradezco muchísimo por el tiempo. Y bueno, nada más, seguimos hablando, que tal vez hablamos en vivo en el evento ahí en Barcelona. Eso es muy interesante. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por venir a la máquina del SEO. Oye, igualmente, muchas gracias por invitarme, me pasa muy bien. La máquina del SEO, episodio número 32. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos al episodio número 32, 32º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. Y en este episodio vamos a estar entrevistando a Daniel Peris y vamos a hablar de ASO. En esta ocasión no vamos a hablar de SEO, sino que vamos a hablar de ASO. No vamos a hablar de posicionamiento en Google, no vamos a hablar de posicionamiento de webs en motores de búsqueda, sino que vamos a hablar de posicionamiento de apps en los motores de búsqueda de tanto de iPhone como de Android, es decir, en las stores, en las tiendas digitales de aplicaciones móviles. Daniel es un experto en la materia. Es director de la agencia Picasso, especializada en ASO, como su ingenioso juego de palabras lo indica. También es creador de la herramienta The Tool. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Como bien saben, en el episodio 13 hablamos de 10 cosas que hago en mi día a día con Ahrefs. Es una herramienta indispensable para todos aquellos que hacemos SEO, así que los invito a ir a ahrefs.com, suscribirse
en el trial, en la prueba que es, si no me equivoco, está a $7 y probar esta fantástica herramienta. Se pueden suscribir en andrescloster.com/podcast para recibir antes que nadie los episodios en su mail. También este episodio está en iTunes, en iBooks, en Spotify, en todas las plataformas de podcast, y recientemente también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar si buscan La Máquina del SEO, si buscan Agencia Eleven en YouTube, por si alguien prefiere escucharnos desde ahí. Nos pueden dejar comentarios tanto ahí como en andrescloster.com/episodio-32, como en @andrescloster en Twitter. Por todos esos medios me pueden dejar un comentario. También le pueden dejar un comentario a Daniel si les quedó alguna duda sobre la entrevista, y vamos a estar encantados de responderlas. Entonces ya mismo lo dejo con esta entrevista muy interesante sobre ASO y nos vemos en nada. Bueno, estamos en comunicación con Daniel Peris. ¿Peris o Peris? Peris. Peris, perfecto. Daniel Peris, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien. Me estabas contando recién que llegaste corriendo. Corriendo literalmente porque tenía una reunión en la oficina que se me ha alargado y al final les he dicho, oye, seguimos otro día porque tengo un podcast muy importante y me tengo que ir corriendo. Ahí está, me gusta ese compromiso para con La Máquina del SEO. Claro que sí. Bueno, pero ya estás tranquilo para hablar un ratito de ASO, que es de lo que vamos a hablar hoy. Correcto, estoy en casa ya tranquilamente y listo para contestar todas tus preguntas. Excelente. Bueno, la primera pregunta es, quiero que me cuentes, Daniel, un poquito tu background, un poquito tu historia y cómo es que llegaste a especializarte en esto que es el ASO, que obviamente ahora vamos a profundizar un poquito más en bien qué es. Pues Andrés, si te digo la verdad, lo contaba el otro día en una entrevista que me hicieron mis amigos de Webpositor, pero yo empecé con los ordenadores desde que tengo uso de razón, porque por suerte en mi casa siempre ha habido ordenadores y a mí siempre me ha gustado mucho hacer cosas con ordenadores, además de jugar, como le gusta a todo el mundo. Además de jugar, yo en su día pues empecé a cacharrear, empecé a programar, tenía inquietudes y me gustaba mucho hacer cosas. Y cuando descubrí Internet, dije, madre mía, esto es maravilloso, digo, porque además de permitirme crear muy fácilmente o sin volverme demasiado loco una página web, Internet me permite llegar a un montón de gente, ¿no? Y entonces empecé un poco así, bicheando y montando muchas cosas. Después empecé, allá por finales de los 90, principios de los 2000, empecé a desarrollar sitios web para clientes. Era freelance, pero de desarrollo web. Una vez ya estaba metido en el tema del desarrollo web, empecé a descubrir el mundo maravilloso del SEO, hasta que llegué a un punto, y te voy a contar muy resumidamente, porque tampoco te voy a contar toda mi vida, porque si no nos da para un podcast, sino que había que hacer 3 o 4. Pero una vez conocí el maravilloso mundo del SEO, como yo tenía muchas ideas de montar cosas, dije, perfecto, el SEO es la forma para que todo lo que monte llegue a la mayor cantidad de gente posible. Empecé por el SEO, empecé a montar webs, empecé a montar proyectos míos y una cosa llevó a la otra, el SEO me llevó al ASO y bueno, ya aquí estoy. Bien, para los oyentes que no saben lo que es, ¿qué es el ASO? El ASO... ASO, ¿verdad? ASO, 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 lo puedes decir de un montón de formas diferentes, como el SEO, ¿no? El ASO básicamente, o en resumidas cuentas, vendría a ser un poco lo que es el SEO para la web, pero en las tiendas de aplicaciones. Básicamente en App Store, que es la tienda de apps de Apple, y de Google Play Store, que es la tienda de apps de Google. Y básicamente es el proceso de optimización de una app con el objetivo de conseguir más descargas, que viene a ser lo mismo que el SEO. Bien. A diferencia, tienen ciertas cosas en común y ciertas cosas que no son en común, que son diferencias con el SEO, ¿verdad? Con respecto a los factores que intervienen, ¿qué factores toma en cuenta Google o Apple para posicionar una app en su tienda? Pues mira, igual que en el SEO, Andrés, tenemos, como todos los oyentes saben, factores on-page y off-page, entendiendo factores on-page por todo aquello que el dueño o el responsable de marketing de una web puede tocar en la propia web, SEO on-page, SEO técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los factores off-page, que a día de hoy son enlaces y poco más. En las apps o en el ASO ocurre exactamente lo mismo. Tenemos unos factores ASO on metadata, que vendrían a ser el equivalente de los factores SEO on-page, y unos factores ASO off metadata, que vendrían a ser como los factores externos o como los factores SEO off-page.
A nivel de factores on metadata, pues evidentemente que los factores más importantes es que la ficha de tu aplicación o juego móvil esté súper preparado para posicionarse por unas determinadas keywords. Pues como puede ser el title o como puede ser el app name en el caso de App Store, o como puede ser el campo descripción, o como puede ser el campo descripción breve de Google Play o el campo subtitle de App Store. Bien. Y por la parte de los factores of metadata, lo que hace realmente que una aplicación suba mucho en los resultados de búsqueda o en los top charts o aparezca sugerida o relacionada por otras aplicaciones son las descargas y las valoraciones de usuario. Bien, esos serían los factores off-page, digamos, los factores externos en teoría a la app en sí misma. Correcto. Bien, y en cuanto a la respuesta de usuario, ¿eso interviene como un factor? Quiero decir, ¿cómo se comporta el usuario en la misma app? Si la desinstala, si la tiene, si la usa, no sé, digamos, las cuestiones de lo que sería respuesta de usuario en el SEO tradicional, ¿eso influye en el ASO? Sí que es cierto que la respuesta de usuario o cómo se comporta un usuario conforme instala una app, es decir, si la desinstala o si la utiliza mucho o poco, algún día serán factores ASO, pero a día de hoy, en mi opinión y en mi experiencia, no lo son. Bien. Por una sencilla razón, las aplicaciones, en líneas generales, aplicaciones y juegos móviles, tienen un porcentaje o un ratio de desinstalación muy, muy alto. Por ende, si el ratio de desinstalación fuera un factor ASO, ninguna app rankearía absolutamente para nada. Pero todo esto es por lo que te comento. A diferencia de la web, en la que el usuario entra o no entra y puede tener un mayor o menor porcentaje de rebote, en las apps el usuario tiene que pasar por las tiendas y descargar, ¿vale? Y luego puede desinstalar. ¿Qué pasa? Que, como te digo, el porcentaje de desinstalación en la inmensa mayoría de apps, y solo se salvan Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, Gmail, etcétera, es bastante elevado. Y, por ende, no creo que a día de hoy ni a corto plazo la respuesta de usuario o el comportamiento de usuario dentro de la aplicación sean factores ASO. Bien, excelente. ¿Y cómo se trabajan los factores, digamos, los factores on metadata? Entiendo que se trabajan, optimizando para las búsquedas que se deciden optimizar justamente, pero las off metadata, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace para engañar un poquito la App Store para tener ese factor más potenciado? Más que engañar, que al final sí que sería un poco la palabra, hablamos de encontrar brechas o de encontrar huequitos por los que nos podemos colar. Y a día de hoy se pueden comprar, Andrés, descargas o captar usuarios, que es la forma correcta de decirlo, en un montón de sitios. Bien. Pues desde Google Ads hasta Facebook Ads, hasta las miles de redes de publicidad móvil que existen, Twitter Ads, Snapchat Ads, Instagram Ads. Todo eso sería por la parte de captar usuarios o generar descargas pagando. Es decir, pues quiero captar o quiero generar 1000 descargas y he hecho pruebas y cada descarga me va a costar 20 céntimos. Pues ya sabes que 1000 descargas te van a costar, pues eso, 200 euros. Pero siempre está la parte ninja de todo esto con lo que son los negocios digitales, la parte ninja o la parte de abaratar o de ahorrar y conseguir el máximo beneficio. Y es que las aplicaciones, podemos instalar en nuestras aplicaciones mecanismos que nos permitan generar descargas. No sé si has visto, Andrés, seguramente en muchas aplicaciones, que la propia aplicación te dice, oye, invita a un amigo y por cada amigo que invites tú vas a tener 5 euros de descuento y tu amigo que entre va a tener 5 euros de descuento también. Eso sería una forma de generar descargas sin pagarlas directamente, aunque para nosotros sí que van a tener un coste. Y otra forma de generar descargas, que es un tema que le estoy dando yo muchas vueltas últimamente y seguro que a los oyentes les va a encantar, es tener una APN. Igual que en la web existen las PBN, en las apps existen las APN, que sería algo así como una App Private Network. Es decir, que tengas muchas aplicaciones disponibles en App Store o en Google Play y que cada vez que lances una aplicación nueva, un juego nuevo, la recomiendes desde el resto de tus aplicaciones, de forma que todas esas apps que tú tienes o todos esos juegos generen desde el día 1 descargas a punta pala para tu nueva app. Excelente, excelente. Y también me imagino que esas APN o esas apps que permiten que es la base de datos de usuarios que ya la tienen descargada, tal vez se descarguen otras,
es algo que también se puede comercializar. No, porque más que nada, fíjate que yo que tengo muchas aplicaciones, y he tenido un montón, pero me han baneado algunas. Sí. Por así decirlo, yo no pido registro en mis aplicaciones, registro de usuario, también por el tema este famoso del GDPR y todo este tema legal que hay ahora tan incordio de la privacidad de los usuarios y todo eso. La forma de generar descargas desde tu APN para una nueva app es simplemente lanzar un modal, una publicidad, pantalla completa. Claro, sí. No me refería a utilizar la base de datos en términos de mails, sino, digamos, esa audiencia que ya tenés porque la tienen descargada. Eso, digo, es algo que se podría contratar a alguien que tenga una APN de temática similar para arrancar tu aplicación y tal vez te resulta más barato que pagar esas descargas. Pues mira, es un buen negocio eso, no se me había ocurrido enfocarlo así. Lanzamos, voy con un porcentaje de eso. No, al final lo que hace la gente y sobre todo la gente que lleva muchos años en esto, y esto se hace sobre todo en juegos móviles, hay gente que tiene 400, 500, 600, 1000 juegos para Google Play Store, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que cada vez que lanzan un juego nuevo, lo recomiendan desde todo el resto de juegos y el crecimiento de ese nuevo juego lanzado es con perdón de la palabra, acojonante. Y si todas esas descargas se tuvieran que comprar en Facebook, estaríamos hablando de mucho dinero. Entonces, al final, a la conclusión a la que llego después de un montón de experimentos es que siempre que se pueda hay que ir construyéndose una familia de aplicaciones o juegos para con cada nuevo lanzamiento cada vez llegar más alto. Bien. La cantidad de búsquedas, el volumen de búsquedas de las búsquedas que se realizan en Google son públicas, bueno, semipúblicas ahora. Las podemos buscar en Google AdWords y un montón de herramientas que chupan información de ahí. ¿El volumen de búsquedas de la App Store o de Google Play también son públicas? Pues mira, para el caso de Google Play no, y para el caso de App Store sí, a través de la plataforma de anuncios de Apple, que viene a ser algo así como un Google Ads dentro del buscador de App Store, que se llama Apple Search Ads. Y para los países en los que está disponible Apple Search Ads, sí que tenemos un dato aproximado de volumen de búsquedas, siendo aproximado un número que va del 0 al 100, siendo 0 o 1, perdón, que creo que es el mínimo, muy poquitas búsquedas, y 100 un volumen muy importante de búsquedas. Te podría decir que solo 3 o 4 palabras a día de hoy tienen volúmenes de búsqueda en App Store superiores al 95 y son Instagram, Facebook, WhatsApp y Snapchat. Claro, pero no está el número exacto como si puedo saber cuánta gente busca comprar colchón en Google. No. Y si me permites, Andrés, un inciso. Obvio, sí. Igual que el SEO se enfoca 100% a la búsqueda, es decir, la forma de tener visibilidad con un dominio en Google es a través de la búsqueda, la forma en la que una app o juego móvil puede tener visibilidad en las tiendas no se limita a la búsqueda. Esta es una de las particularidades que diferencia un poco SEO y ASO. A nivel de ASO, tu app puede tener visibilidad en la búsqueda, pero también puede tener visibilidad porque Apple o Google han decidido que tu app o juego es lo suficientemente bueno como para destacarlo en la portada, y esto es lo que más descargas orgánicas puede generar con diferencia. Pero también tenemos los top charts, y los top charts son los rankings de aplicaciones más descargadas. Seguro que todos los oyentes, que seguro que todos tienen un Android o un iPhone a día de hoy, conocen de qué top charts estamos hablando. Y estamos hablando de, por ejemplo, el top 100 aplicaciones iPhone más descargadas, top 100 juegos de arcade más descargados, o top aplicaciones de estilo de vida. Claro. Esa sería otra forma en la que nuestra app o juego puede tener visibilidad, pero luego en las tiendas de aplicaciones también tenemos una cosa que se llama aplicaciones similares o juegos similares. Esto es, cuando entras en una ficha de una app o de un juego, abajo, en chiquitito, te aparecen aplicaciones similares o relacionadas. A través de esas relacionadas llegan muchas descargas también. Es decir, podemos decir que la visibilidad que se consigue con el ASO, o haciendo bien el ASO, viene por un lado por la búsqueda, por otro lado por los top charts. Cuanto más arriba esté nuestra aplicación o juego en los top charts, más visibilidad va a tener y más descargas va a generar. Y por otro lado tendríamos los destacados, que conseguir los destacados es un poco una odisea, pero se puede conseguir, y las aplicaciones similares. Después de, ya te digo, un montón de experimentos y gracias a unos datos que desde hace no mucho da la consola de desarrollador de Google Play, te podría decir que el 50% de las descargas orgánicas en líneas generales de una app o juego móvil llegan por la búsqueda, pero el resto, el otro 50%, llegan a través del browse, que es como lo llaman ellos, la navegación. Y estos son top charts y aplicaciones similares. Bien, excelente información. Y esos factores a los cuales hacías mención hace un ratito
influyen para posicionarse, digamos, también para aparecer en la navegación. Correcto, mira, te doy un dato. Para posicionarte muy alto en los top charts, tu aplicación tiene que recibir un alto volumen de descargas en el menor tiempo posible, es decir, a más descargas y mayor velocidad, mejores posiciones en top charts. Y para aparecer por aplicaciones similares o juegos similares, según las indagaciones y los experimentos que voy haciendo, un factor muy importante es estar muy bien posicionado. Rectifico. Imagínate que quieres que tu aplicación se posicione o aparezca como aplicación similar a Badoo, por ejemplo, ¿vale? Sí. Que es una app de dating. Si quieres que tu aplicación aparezca sugerida o aparezca relacionada en la ficha de Badoo, tienes que hacer que tu aplicación se posicione muy bien para la búsqueda de Badoo. Es, digamos, como posicionar orgánicamente, pero aparece en similares. El hecho de estar muy bien posicionado en la búsqueda hace que tu aplicación tenga visibilidad en un montón más de sitios. Claro, excelente. Hablemos un poquito, no está estrictamente relacionado con ASO, pero hablemos un poquito de cómo se monetiza una app. Entiendo que hay diferentes modelos desde que se descarga y, bueno, supongo que también depende del tipo de negocio que está detrás, pero si te puedo pedir unas pequeñas líneas sobre las diferentes formas de monetizar una app. Claro, mira, existen, Andrés, diferentes formas de monetizar una aplicación o juego móvil y te las enumero brevemente. La primera sería, que ya está casi en desuso, el pago por descarga. Hace 3, 4, 5 años había muchas aplicaciones en App Store y en Google Play que para descargarlas tenías que pagar. Es decir, antes de utilizar el producto, en la app que fuera, tenías que hacer un pago. Eso se llama pago por descarga. Lo que pasa es que con el nacimiento del modelo freemium, que ahora te contaré lo que es, ese modelo de pago por descarga solo lo utilizan unas pocas aplicaciones. Por otro lado, tenemos la forma de monetización que yo más utilizo para mis apps, que es la publicidad, servir publicidad. Y la forma de operar es exactamente lo mismo que en una web. Tú pones los códigos de AdMob, que AdMob es el equivalente a AdSense de Google para las apps. Pones tus códigos de publicidad, la aplicación sirve publicidad, muestra impresiones de anuncios y luego pues tienes un retorno en base al número de impresiones que se han mostrado, el número de clics o taps, que es como se llama en las apps, y con eso obtienes unos ingresos. Bien. Luego tendríamos el modelo e-commerce, también exactamente igual que en cualquier web e-commerce, es decir, el usuario compra un producto y el dueño de la aplicación o la empresa de la aplicación, pues evidentemente gana un dinero por cada venta que realiza. Te podría poner, por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon es una web e-commerce, pero también es una app e-commerce. Y luego tendríamos el modelo que más de moda está ahora, que sobre todo aplica a juegos, que serían las compras y suscripciones in-app. No sé si has visto, Andrés, en algún juego que para utilizar determinado ítem, pongamos el ejemplo de una espada mágica de fuego, tienes que pagar. O tienes que hacer muchas cosas en el juego o directamente puedes pagar por conseguir la espada directamente. Este es el modelo que está funcionando muy bien ahora mismo con juegos tipo Fortnite. Por ejemplo, es un juego gratuito, pero los usuarios dentro del juego pueden hacer compras pues para más habilidades o más objetos o más personalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos básicamente son los modelos de monetización de aplicaciones y juegos móviles. Yo el que más controlo, aunque sí que es cierto que por la parte de agencia, por la parte de Picasso, trabajamos con apps que monetizan con compras in-app o juegos que monetizan con suscripciones in-app o trabajamos con e-commerce, pero a nivel de experiencia propia y personal, yo con lo que más he trabajado es con sirviendo publicidad. Bien, el modelo de e-commerce requiere tener un e-commerce, digamos, una tienda que funcione generalmente en una web, como un modelo de negocio que ya exista. En cambio, con la publicidad se me ocurre que se pueden crear apps más orientadas a generar dinero. ¿Me equivoco? Correcto. Bien, ¿se puede emular en ASO el modelo de negocio que conocemos en el SEO y en la monetización como micronichos? Es decir, crear aplicaciones sencillas, entre comillas, que no requieran una terrible complejidad, que no se trate del nuevo Fortnite, e intentar monetizarlas con publicidad. Pues estaba esperando esta pregunta y sabía que me la ibas a hacer y la respuesta es que sí. Bien. ¿Vale? Siempre se dice que el negocio de las apps o de los juegos móviles es un negocio de volumen, pero erramos a la hora de pensar que el volumen se refiere a volumen de descargas, cuando posiblemente se pueda referir también a volumen de apps.
Es decir, te puedo contar mi experiencia personal, que yo llevo desde 2013 montando aplicaciones y lo que he hecho siempre ha sido montar nichos. Porque claro, yo no me puedo poner a competir. Yo que soy un tío en su casa que tiene un partner que desarrolla apps, no nos podemos poner a competir ni con Fortnite, ni con grandes e-commerce, ni con cosas por el estilo. Entonces lo que hacemos es aplicaciones muy sencillas que se desarrollan en un día o 2 días como mucho, intentar posicionarlas y conseguir el máximo posible de descargas. Lo que estamos haciendo últimamente es ya no ir a volúmenes brutales de descargas, sino ir a los nichos que mejor pagados están en AdMob, que vendría a ser un poco el modelo que se utiliza en la web de voy a montar un nicho de algo súper específico que sé que no me va a dar mucho volumen de visitas o de tráfico, pero sé que está muy bien pagado ese tráfico, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, sí se pueden montar nichos y micronichos y macronichos en forma de app y a nivel de rentabilidad te puedo decir que son bastante más rentables que las webs, por las pruebas que yo he hecho, y que cuesta muchísimo menos poner una aplicación en marcha. Es muchísimo más sencillo que poner una web en marcha, por muy sencilla que sea la web. Y luego, por otro lado, generar descargas es muchísimo más rápido, o empezar a generar descargas es mucho más rápido que empezar a generar tráfico hacia un sitio web. Bien, ¿podrías dar algún ejemplo de este tipo de apps, digamos, sencillas, desarrolladas en 1 o 2 días, de las temáticas, por ejemplo? Sí, a ver, no suelo contar yo mis temáticas por ahí, no me gusta. Algún ejemplo por ahí para orientarnos porque decimos no como Fortnite y por ahí el oyente está diciendo, bueno, pero ¿cómo qué? Vale, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo de nicho que yo he explotado bastante y que invito a todos los oyentes a que prueben con él, porque es un nicho que tiene bastante demanda y es el nicho del horóscopo. Cuesta relativamente poco, Andrés, montarte una app que sirva al horóscopo diario y cuesta bastante poco posicionarla. Y tener una app de horóscopo que genere unas 150 o 200 descargas diarias, que ya te digo que es muy, muy poquito, estamos hablando de una app que te puede generar 200, 300, 400 euros al mes. Y es una app que se ha montado en apenas 2 días, o incluso te diría que 1 día, y es una app que en 1 semana ya está generando ingresos. Claro, y digamos, sería lo símil a un nicho informativo. Correcto. Pero además no tenemos el problema del contenido duplicado. Correcto, y que no me escuche nadie, a ver si no me escucha nadie diciendo esto, pero podemos coger prestado, entre comillas, el contenido de los demás para nuestras apps. Claro, porque no interviene la App Store en cuanto al contenido, como si no existe un Google Panda para el ASO. Que yo sepa no, y he cogido prestado mucho contenido por ahí. Excelente. ¿Qué onda esas apps como espantar mosquitos, convierte tu cámara en rayos X, espía la ropa interior de la gente con tu cámara, con esta app? Hay muchas de esas apps que son claramente basura, que no hacen lo que dice. He leído de gente que tiene esas apps y que con eso logra dinero por las descargas, por la publicidad y demás. ¿Son nichos rentables? ¿Trata Google o Apple de que no se posicionen? A ver, todas estas aplicaciones que comentas, Andrés, se denominan aplicaciones placebo porque realmente no hacen absolutamente nada y lo único que consiguen o lo único que hacen es engañar al usuario para que descargue. Claro. Hablamos de las técnicas de espantar mosquitos o de rayos X para ver a la gente en ropa interior, o incluso una aplicación que yo descubrí el otro día que me pareció una auténtica barbaridad, que es un test de embarazo con 5 o 10 millones de descargas. Yo no sé si la aplicación le pide a la mujer en cuestión que ponga el dedo en la pantalla y la aplicación le dice si está embarazada o no, pero todas esas aplicaciones, cada vez que Apple o Google, y sobre todo Google, hacen limpieza de apps en sus tiendas, todas esas aplicaciones o muchas de ellas caen porque son aplicaciones que no aportan absolutamente nada de valor al usuario. Y además hay clones como a patadas. Claro. Que te comento, hay cientos, pero es que en su día hubo miles. Pues desde la llamada fake, la pantalla rota, la broma del no sé qué, no sé cuántos, los rayos X, el espantador de mosquitos, etcétera, 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 son aplicaciones que generan muchas descargas, probablemente porque si se posicionan muy bien en top charts e incluso Apple o Google es probable que en su día, ahora ya no, las promocionaran, las destacaran en sus tiendas, pero son aplicaciones que sin duda estoy convencido de que dan ingresos,
pero a lo mejor estamos hablando de un CPM y en este sentido las apps funcionan igual que la web, a nivel de monetizar con publicidad, a base de CPM, de coste por 1000 impresiones, o lo que tú ganas por cada 1000 impresiones de anuncios en tu app. Hablamos de un CPM bajo. Por ende, son aplicaciones que tienen que generar un alto volumen de descargas para obtener unos ingresos más que interesantes. Yo, si me lo permites, cuando estábamos hablando antes de las aplicaciones de nicho, y para que los oyentes se hagan una idea de los importes que estamos hablando de aplicaciones de micronichos, yo tengo aplicaciones que tienen CPMs de AdMob de 1.500 euros. Ok, estamos hablando de que cada 1000 impresiones de la publicidad te paga AdMob 1.500 euros. Claro, son aplicaciones que es muy complicado conseguir volumen, te diría que complicadísimo, pero con poco volumen haces una buena suma. Bien, son temáticas que descarga gente que tiene alto poder adquisitivo o que está dispuesto a través de esa publicidad en realizar una compra, un desembolso de dinero, ¿verdad? Hombre, te diría que para detectar las aplicaciones de nicho que mejor pagada está la publicidad, lo que tenemos que hacer es irnos a los CPCs de AdWords, por ejemplo. ¿Y cuáles son las temáticas mejor pagadas? Pues como en las apps, exactamente igual que la web. Tema de citas, tema de dating, tema de finanzas, tema de... Todo eso está bastante bien pagado, tanto en la web como en las apps. Perfecto. ¿Se permiten apps para mayores de 18, pornográficas y de ese estilo en las App Store? No se permiten. No se permiten. Es decir, ese nicho tan que alguna gente ha sabido explotar también a nivel de web, de montar webs de temática de adultos y conseguir millones y millones de visitas, en forma de app disponible en las tiendas es físicamente imposible porque no está permitido el contenido para adultos. Bien, perfecto. Hasta ahora viene muy bien la entrevista, Daniel, te quiero decir. Estoy aprendiendo un montón. Me gustan estas entrevistas que realmente yo no sé nada o casi nada del tema cuando arranco porque pregunto desde cero totalmente. Contanos un poquito de Tool. Pues mira, The Tool es una herramienta ASO que hemos desarrollado en Picasso, y The Tool nace un poco por la necesidad que teníamos nosotros como agencia de contar con un software potente que nos permitiera automatizar una serie de tareas o de labores que antes hacíamos a mano. También nace por la necesidad de, cuando empezamos en Picasso en 2013, había muy poquitas herramientas ASO y las pocas que había eran regulares, tirando a malas y muy, muy caras. Por eso también decidimos un poco montarnos The Tool, y también teniendo en cuenta que habíamos adquirido mucho expertise o know-how con la agencia, con Picasso. Entonces, The Tool es una herramienta ASO que permite a cualquier desarrollador o marketer de apps o juegos móviles monitorizar y optimizar su estrategia ASO de forma muy, muy, muy sencillita. Ahora mismo no lo es, pero nuestra idea es que The Tool se convierta en un breve o en un plazo relativamente corto de tiempo en el SEMrush o en el Ahrefs de las aplicaciones. Bien. ¿Actualmente hay así un líder del mercado o están un poco todas? Me decías que cuando arrancaron había muy caras y muy malas. ¿Hoy cómo es ese panorama? Hoy el panorama ha cambiado. Te podría decir que igual que en el SEO hay un montón de herramientas y cada día o casi cada día hay nuevas herramientas, es un sector muy competido. A nivel de herramientas ASO te podría decir que a día de hoy a nivel mundial así potentes o relativamente potentes hay unas 8, ¿vale? Estando las dos más potentes en Estados Unidos, en San Francisco. Y hablamos de una herramienta que se llama Sensor Tower, que fue la primera herramienta ASO que nació o que salió al mercado, y de la segunda o tercera herramienta ASO que salió al mercado, que se llama Mobile Action. Además, Mobile Action es un poco un clon de Sensor Tower, y nosotros con The Tool también quisimos diferenciarnos un poco de la competencia y hacer las cosas diferentes, que entendemos que es la forma o una de las formas de hacer las cosas bien y de triunfar, entre comillas, ¿no? El hacer las cosas diferentes a como lo hace el resto de gente. Claro. ¿Y cómo les está yendo? ¿Están teniendo muchos usuarios contentos? Pues si te digo la verdad, nunca he tenido un montón de negocios en Internet, pero un montón. Escuchaba el otro día la entrevista que le hacías a José Márquez y me gustó mucho eso que dijo de que él lo había probado todo en Internet y que uno de los negocios más rentables para él era la compra-venta de webs. Yo también he montado un montón de negocios en Internet, casi todos basados en la venta de servicios o en servir publicidad. Y The Tool es el primer SaaS, el primer software as a service que montamos. Nunca habíamos tenido uno antes. Y pese a que al principio
nos encontramos con un montón de cosas que nunca antes habíamos hecho y que, con perdón, nos pegamos unas buenas leches, ¿vale? O nos tropezamos bastante. Sí que es cierto que, pues eso, con los errores uno aprende un montón. Poco a poco la herramienta fue cogiendo tracción y a día de hoy te puedo decir que nos va muy bien. Excelente, excelente. Me escribías hoy que tenés algo para ofrecerle a los oyentes de La Máquina del SEO. Correcto. Claro, como sabía que os iba a hablar de The Tool, he dicho, oye, ¿por qué no creo un cupón promocional para todos los oyentes de La Máquina del SEO y que si se deciden a utilizar The Tool, pues tengan un poco un incentivo en forma de descuento? Y así lo he hecho. He montado un cupón de descuento que es La Máquina del SEO y si los usuarios se registran en la plataforma y utilizan ese cupón, La Máquina del SEO, obtienen un 30% de descuento en su primer pago, bien sea para un plan mensual o para un plan anual, de cualquiera de los 3 planes de pago que tenemos actualmente. Qué tool, ahí lo tienen. Y bueno, con la idea me decías de seguir mejorando la herramienta, de que no se quede únicamente con lo que tiene hoy. No, claro, la clave yo creo que en todos los negocios es estar continuamente reinventándose y siendo muy innovador y no podemos dejar de sacar nuevas funcionalidades, de seguir adaptándonos a los cambios que van sufriendo las tiendas, igual que las herramientas SEO se tienen que adaptar a los cambios de algoritmo y demás de Google. Nosotros también tenemos que estar ahí al pie del cañón, seguir innovando, seguir siendo muy, muy creativos y no parar de mejorar el producto, porque si nos dormimos en los laureles, nos llega alguien y nos adelanta por la derecha y créeme que no queremos eso. Bien, la URL es thetool.io, ¿verdad? Correcto. La vamos ahí a linkear en la URL del episodio, también lo vamos a poner en Twitter junto con el cupón y bueno, ahí pueden ver todas las features. No nos vamos a poner a hablar de eso porque creo que en las landings va a estar mucho mejor explicado de lo que se puede explicar oralmente, pero bueno, si tienen una app o se están metiendo en este mundillo de las apps y de monetizar, o tienen una app porque tienen un negocio por fuera de las apps y incurren en el mundo de las apps, les recomendamos esta herramienta. Bueno, Daniel, la verdad que yo siento que sé mucho más de ASO que sabía hace media hora. Pues mira, me alegra un montón escuchar eso, pero te diría que te lances a montar una aplicación y que empieces a experimentar, porque todos los que venimos del SEO lo tenemos relativamente fácil o relativamente sencillo para hacer ASO. Montar una aplicación sencilla siempre que se disponga o que se tenga a mano a un desarrollador de aplicaciones no cuesta nada o casi nada, y sobre todo hablo de la parte de Google Play, porque lanzar una aplicación en App Store es bastante o un poco más complejo que lanzarla para Google Play, y le diría a todos los oyentes que se animen, porque las mismas oportunidades que están en la web están en las apps. A día de hoy las apps, pese a ser un mercado competido porque cada vez hay más aplicaciones y cada semana o cada día salen miles de nuevas aplicaciones, pero bueno, dando con la tecla y detectando algunos nichos, la verdad es que puede ser una forma muy interesante de ingresos. Y te hago un apunte más, y es que esta semana, si todo va bien y no me come el trabajo, porque la verdad es que tengo trabajo para aburrir, pero voy a intentar que sea así para esta semana, voy a publicar un case study de cómo generar 2.000 euros mensuales con una aplicación que apenas genera 250 descargas al día, y lo voy a contar todo, casi todo, pero en plan manual, para que todo el mundo sepa cómo hago yo las cosas, o más o menos cómo hago yo las cosas para generar ingresos con aplicaciones. Excelente, excelente. Me encanta esa primicia, lo vamos a estar esperando. A nosotros siempre nos gusta lo que es la transparencia y contar el detrás de escena y los secretos. Así que excelente, excelente. A mí me limita un poco la parte, o siempre me ha limitado la parte técnica, pero es cierto que ya teniendo la parte del SEO es un poco entrar a un mercado que está un poco menos competido que Google Search tradicional. Si me permites, Andrés, te cuento un secreto que espero que no salga de aquí, pero yo no tengo ni la más remota idea de desarrollar aplicaciones. Bien. No tengo ni idea. Es decir, no necesariamente para generar ingresos o ganar dinero con aplicaciones hay que saber desarrollar aplicaciones. La clave es, o en mi caso la clave fue, asociarme con una persona que sí que sabía mucho de desarrollo de aplicaciones, pero sin embargo le fallaba la pata del marketing o de cómo marketear una aplicación. Entonces ahí hicimos una muy buena sinergia. Él desarrolla y yo marketeo, y cada uno se encarga de lo suyo. Él no sabe o
o sí lo sabe, pero le da igual cómo hago el marketing de aplicaciones y a mí me da exactamente igual cómo desarrolle él la aplicación o el juego que sea. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco por venir corriendo desde la reunión para hacer esta entrevista. Y no sé si te quedó algo más que quieras decir. Pues la verdad es que no, Andrés, muchísimas gracias a ti por invitarme. Si te digo la verdad, no conocía la máquina del SEO hasta que escuché la entrevista a Natsir Turrado, que es amigo mío y me encantó la entrevista. Y sobre todo me llamó mucho la atención, Andrés, la intro que haces de la máquina del SEO. Me flipa. Y nada más, Andrés. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites me dices. Y nada, os espero a todos los oyentes en The Tool y lanzando apps. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo de nuevo. Y nada, seguimos hablando y tal vez cuando lance mis apps ahí para monetizar. Perfecto. Muchas gracias y un abrazo, Andrés. Un abrazo muy grande.